Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de SINAC S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar de lo que se denomina fake news o noticias falsas, de las cuales hay miles, cientos de millones en el Internet y en todas esas redes sociales que consumimos todos los días. Es tanto así que un estudio de la Universidad de Costa Rica indica que para 2024 el 50.2% de los costarricenses, o sea, la mitad de cada uno de nosotros, admite haber creído en una información falsa y, más difícil aún, admite que la reprodujo de alguna manera. Entonces, estos datos nos llaman mucho a la reflexión porque compartir noticias falsas pues tiene un impacto para la sociedad, para su familia, para su comunidad, para el lugar donde usted se desempeña. Por eso es importante aprender a reconocerlas y sobre todo saber qué hacer y qué no hacer con ellas. Para hablar sobre este tema nos acompaña en esta oportunidad Marco Fegoli Villalobos, quien es exministro de Justicia y Paz de Costa Rica y además académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional. Gracias, Marco, por estar con nosotros. Muchas gracias, encantado. También nos acompaña David Bolaños Acuña, quien es periodista y editor de Doble Check, que está afiliado a radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Gracias, David, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y por supuesto, un gusto contar con su presencia, don Eduardo Ulibarri Bilbao, periodista y analista político costarricense, y además fue mi profesor. Gracias, don Eduardo, por estar aquí. Me siento muy halagada de tenerlo. Igualmente, un placer. Muchas gracias. Pues sí, es como un mal del siglo XXI, pero además que se alborotó, diría mi abuelita, después de la pandemia. El tema de las fake news o noticias falsas. ¿Qué entendemos por una noticia falsa? Tal vez si me ayudan a explicarle a la gente. ¿Qué entendemos? Una noticia falsa es una fabricación deliberada. Esa es la forma en que separamos a las noticias falsas o las fake news de otros tipos de desinformación. Hay que tener en cuenta que hay otro tipo de mensajes que pueden desinformar. Errores en un titular, en una nota periodística, por ejemplo, un dato mal consignado en un comunicado de prensa. Esos son errores que pueden suceder en la comunicación, en el periodismo, en la comunicación institucional, pero son otro tipo de desinformación. En las fake news, en las noticias falsas, definimos una intención deliberada de manipular, de desinformar, de engañar a la gente. Y usualmente en Internet pues nos topamos videos creados con inteligencia artificial, por ejemplo, actualmente, o audios creados con inteligencia artificial atribuidos a una persona, a un personaje político. Esos son ejemplos muy claros de noticia falsa, ¿verdad? Algo creado para engañar a la gente deliberadamente. Y tal vez me gustaría añadir algo a lo que dijo David, que creo que está totalmente en lo correcto. Yo diría que la noticia falsa lo que busca es crear una nueva realidad y es parte de todo un instrumental de desinformación, o sea, es un componente de la desinformación. También son componentes de la desinformación, por ejemplo, los troles, la creación de medios que parecen que son legítimos pero que son ilegítimos, la difusión de rumores, los ataques deliberados a las instituciones que tienen la capacidad de verificar la veracidad de los hechos y otra serie de componentes. Y en gran medida también, ahora Maribel, que usted mencionaba esos datos de la encuesta de la Universidad de Costa Rica, cada uno de nosotros, hasta cierto punto, hay momentos en que se convierte en instrumento de la desinformación cuando con intencionalidad o sin ella, pero sobre todo cuando sin esa intencionalidad difundimos informaciones falsas sin ponernos a pensar cuáles elementos de veracidad hay ahí y sin ni siquiera indagar sobre la fuente de esas informaciones. Entonces, información es como una canasta muy grande en la cual hay muchos elementos. Hay una gran cantidad de elementos. Y además, si me lo permiten, quisiera decir, bueno, antes quería decir que yo me siento súper honrado de estar en esta entrevista con dos periodistas, periodistas que representan dos generaciones, además yo creo de buenos periodistas, que también es un tema que está muy relacionado de alguna manera con todo este fenómeno de la fake news. Entonces, creo que eso además honra mucho el programa.
Bueno, repetir básicamente lo que decían don Eduardo y David. Cuando hablamos de fake news, hablamos de una tergiversación deliberada de hechos que además son verificables y que yo creo que también se enmarca dentro de un fenómeno de batalla cultural, lo cual hace que al final también esto se concentre, por ejemplo, en el ataque a ciertos grupos, en el desprecio por la ciencia. Lo hemos visto, por ejemplo, desde las cosas más serias como el cambio climático, la negación del cambio climático, hasta los terraplanistas o todo lo que pasó con las conspiraciones alrededor de la pandemia, que al final creo que tienen como propósito tensionar las relaciones sociales y tensionar, digamos, las dinámicas de una sociedad en concreto. Insistamos en un punto porque es bien importante, David lo mencionó, y bueno, ustedes también, don Eduardo y Marco. Noticias son noticias. No obstante, una cosa es, ¿verdad?, que haya una divulgación de un error, que haya alguna desinformación o que sea producto de una propaganda. Eso es diferente a un fake news que se genera precisamente con un fin ideológico, por llamarlo de alguna forma, o sea, para generar alguna reacción. Se tergiversa una realidad para generar una reacción en la población. Yo me atrevería a decir, Maribel, que la desinformación tiene un propósito de control. O sea, yo desinformo, genero instrumentos, mecanismos, un ecosistema de desinformación con el objetivo de tomar el control de algo. Controlar el debate público, controlar las instituciones, controlar la manera en que la gente interactúa entre sí, controlar las percepciones de la población. Controlar la opinión pública. Controlar la opinión pública, por supuesto, e incidir, y yo creo que en general de una manera muy negativa, en el debate público, que eso es algo que estamos viendo en Costa Rica, desgraciadamente. Y por eso la desinformación no es simplemente mentira. Es que mentira es cuando uno dice alguna falsedad que es fácilmente verificable y por ende se puede desmentir con cierta facilidad. Cuando uno lo que hace es construir realidades ficticias, que yo en el título de un libro mío llamé realidades embusteras, lo que está tratando es de presentarle a la población un tipo de realidad, de vida, de entorno que trasciende las mentiras simples. Sí. Sobre ese tema consultamos con Cristian Bonilla Cruz. Él es el director del Observatorio Digital de la Universidad Latina de Costa Rica, quien explicó que las noticias falsas están diseñadas con elementos atractivos para captar la atención del público y fomentar su rápida difusión. Esto permite que alcancen a miles de personas en muy poco tiempo, mientras que su verificación puede tomar mucho más que el tiempo que dura en correr por las redes. Al analizar sobre todo el volumen de la conversación digital nos damos cuenta que hay algunos fenómenos que disparan la conversación y está a veces muy amarrado con temas muy llamativos, muy escandalosos y coincide a veces plenamente con noticias falsas. El tema está que las personas lo asumen en primera instancia como real y además lo comparten, ¿verdad?, que es el otro elemento que hace que se masifique, digamos, la desinformación en ese momento. Nadie se cuestiona, nadie está preguntando si esto de dónde viene, nada más es un hecho muy llamativo, muy importante en ese momento y las personas naturalmente lo que hacen es compartirlo, comentarlo. Y al hacer este ejercicio, el algoritmo inmediatamente le anuncia a otros usuarios, miren, este contenido a usted le podría interesar. Y entonces le termina finalmente llegando no solamente a los que estaban interesados en ese momento en ese contenido, sino en muchos más. En términos generales, la gente no tiene cultura, digamos, de identificar noticias falsas. Lo que sucede es que la gente, volviendo al ejemplo ese, se publica en una red social un tema muy llamativo, muy, ¿verdad?, que llama mucho la atención. Las personas inmediatamente lo pasan a sus redes sociales privadas, como las cadenas de WhatsApp, por ejemplo, donde además tenemos familiares, amigos, compañeros. Y entonces lo que debería suceder ahí, y si es lo que sucede en algunos momentos, es parar esa cadena de desinformación a partir de decirle, mira, creo que esto no es real, pero naturalmente eso no sucede.
¿Cómo sucede realmente? Es que más bien se sigue compartiendo en esos otros espacios privados y cuesta mucho detener realmente la desinformación porque la naturaleza misma del morbo, de lo emocionante, de lo diferente de esta noticia falsa, pues provoca que sea muy compartible y además whatsappable, es decir, que se pase por estas redes sociales privadas donde tenemos nuestros círculos más cercanos. Y si alguien cercano lo compartió, yo lo confío. Entonces, realmente es un reto para la información, para la democracia, que el sistema esté más bien diseñado para que se comparta todo aquello que no es real. Desmentir una noticia falsa podría ser más efectivo en la medida que tengamos herramientas más potentes, en este caso de inteligencia artificial, que nos permitan en muy corto tiempo desmentirlo. Lo que pasa es que el sistema de verificación normalmente conlleva tiempo, investigación, corroboración, contrastar opiniones y esto pues va desgastando de una u otra manera el sistema de compartidos, ¿verdad? O este fenómeno, digamos, de poder rápidamente pasarlo a los chats privados, ¿verdad? Podría contrarrestarse, pero a veces esa fuerza es mucho más potente. Entonces, nuevamente, estamos en una paradoja muy complicada y hace que, bueno, finalmente la desinformación vaya ganando terreno cada día. Este concepto de fake news o noticias falsas pues se utiliza mucho en este siglo y sobre todo particularmente después de la pandemia con todo lo que nos trajo, ¿verdad? De la aceleración de todo lo que tiene que ver con internet y comunicación y demás y todas las plataformas y las redes sociales. Pero como decía Juan Eduardo, en realidad no son nuevas, o sea, había ya una modalidad de noticias falsas. ¿Qué hace que la diferencia que se propaguen ahora tan rápidamente? La diferencia es internet, la diferencia son redes sociales. Desinformación ha habido antes, propaganda engañosa ha habido con anterioridad, pero la facilidad con la cual se pueden producir y compartir mensajes en redes sociales es el elemento que cambia las cosas. Y me parece que también tenemos que enfocarnos no solamente en el fenómeno de las fake news, entendiéndolo como, de nuevo, fabricaciones hechas en internet anónimamente, algún videíto, no sé, que pasa aquí en Costa Rica mucho, atribuyéndole a un personaje público una recomendación de invertir en Bitcoin o en algún tipo de criptomoneda. Eso pasa mucho acá. Pero no hay que perder perspectiva de la desinformación que estamos viviendo ahora como país, que no solamente estamos viendo fake news, sino que estamos viendo la implementación de falsedades, de afirmaciones sin sustento para impulsar política pública y para dirigir la manera en que los poderes de la República y nuestras instituciones se relacionan. Esa es una de las partes centrales del trabajo de Doble Cheque en los últimos años, en demostrar cómo hay falsedades que empiezan en redes sociales, que empiezan orgánicamente allí, que hay una persona que tal vez por joder solamente hizo este mensaje y terminó circulando y propagándose, pero también hay falsedades que empiezan desde lo más alto del ejercicio del poder en nuestro país y en otros países y terminan colándose en el resto del debate público. Y la afectación es bien importante, don Marco, y creo que usted iba a hablar sobre eso. Usted tiene una experiencia particular al respecto. Sí, también antes de eso lo que quería comentar a propósito de algo de lo que hablaba don Eduardo es el riesgo que tiene la desinformación y las fake news, creo yo, es que también no podemos desvincularlo del régimen político y del sistema democrático, que creo que eso es una de las cosas más serias que se ven afectadas, digamos, con este fenómeno. ¿Por qué? Porque la fake news o la desinformación tiene un efecto sobre el control que se hace del poder y sobre la rendición de cuentas. Decía Hannah Arendt que el súbdito perfecto no era ni el nazi convencido ni el comunista convencido, sino la persona que no distingue entre verdad y mentira. Si yo ejerzo una posición de poder, si yo ejerzo un cargo político, yo tengo que rendir cuentas. Pero claro, si yo construyo una realidad alternativa, hago que la ciudadanía no esté adecuadamente informada y que entonces haya menos rendición de cuentas. Y eso también, desde luego, tiene un efecto sobre el sistema democrático. Ahora, don Marco, tal vez antes de continuar, dado que hemos hablado del impacto que esto tiene, usted también tuvo un impacto personal en este sentido y nos puede tal vez compartir su experiencia.
Bueno, cuando yo ocupé un cargo político, hace una semana estaba dando una clase, por cierto, en la Universidad de Costa Rica, y una muchacha al final se me acercó, estábamos hablando del sistema de justicia, estábamos hablando del sistema penitenciario y tal, y me dice, claro, es que tampoco se pueden tomar medidas como las que se tomaron hace unos años cuando se liberaron 7,000 personas. Y a mí me impresiona cómo esa idea quedó en el imaginario colectivo y se sigue repitiendo. Bueno, entre las cosas que uno escucha actualmente de algunos cargos del Poder Ejecutivo, yo hace algunos meses oía algún cargo político decir que la crisis de seguridad que tenemos es porque hace 10 años, justo en el 2015 ya, así pasa el tiempo, se liberaron a 6,000 personas que fueron las que luego han cometido delitos. Que esto es una cosa delirante, es decir, el problema de seguridad que tiene el país se soltó a un grupo de gente que esperó al 2022 para empezar a cometer delitos. Bueno, el tema aquel famoso de las golondrinas, parte, digamos, de una mentira que hasta el día de hoy, digamos, se sigue repitiendo. ¿Qué pasa con eso? Bueno, que al final los grandes temas quedan aparcados porque entonces nos centramos en una serie de historias que no se corresponden con la verdad. Nosotros tenemos, por ejemplo, enormes desafíos en materia carcelaria. En este momento, por ejemplo, que Costa Rica enfrenta esta crisis de seguridad. ¿Cómo afronta el sistema penitenciario o el sistema penal el crimen organizado? Bueno, ese tipo de discusiones que se pudieron haber hecho desde hace mucho tiempo quedan pospuestas porque entonces tenemos que dedicarnos a aclarar, a desmentir, y es cierto, como decía David, creo que la clave de esto tiene que ver con la difusión que se hace a través de la internet, porque frente a eso, y yo por supuesto no tengo una solución, frente a eso es muy difícil actuar. Sí, sí, en definitiva, pues es un hecho que las fake news o noticias falsas tienen un efecto importante en la sociedad, un impacto en la consolidación de ese imaginario colectivo que usted mencionaba. Es más, imagínense que, por ejemplo, el otro día estaba viendo unos datos para otra cuestión que estaba preparando, y a lo largo de esta administración, más o menos 2.500 personas han salido de la cárcel, digamos, porque pasan a este famoso régimen de semilibertad. Bueno, el tema dejó de hablarse. Nadie habla de que esto mismo que se hizo, por ejemplo, en el tiempo en el que yo estuve, o en el tiempo que han estado cualquier persona dentro del sistema penitenciario, se sigue haciendo. ¿Por qué? Porque ya ese no es un tema. El tema fue, en aquel momento, decir que por una decisión política se liberaba gente indiscriminadamente. Por eso mencionaba, hay un impacto muy importante en todas las áreas de la sociedad. De eso vamos a hablar después de la pausa. Quédese con una mirada que ya regresamos. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y de CINAC S.A. Hoy con el tema de las fake news o noticias falsas, las cuales tienen un importante impacto en la sociedad costarricense y mundial. Y precisamente es importante conocer sobre el tema para no ser víctima de ellas. Ahora, en definitiva, diferentes organismos nacionales e internacionales, universidades e institutos, o sea, cuando una busca información sobre ese tema, son cientos de miles de instancias de diferentes áreas del saber que hacen un llamado de atención sobre el tema de las noticias falsas, porque consideran que tiene un impacto muy importante en la forma en que se constituye la sociedad, cómo se genera la opinión pública y cómo también se toman decisiones en todos los ámbitos, tanto en lo político, en lo social, en lo económico, pero sobre todo, como Marco mencionaba, cómo también se convierte en una forma de manipulación ideológica. ¿Cuáles considerarían ustedes que son esas consecuencias más importantes que tienen las noticias falsas? Bueno, si me permite, yo voy a señalar algunas, son muchísimas, ¿verdad? Entonces sí, dejo espacio para David y para Marco. Yo creo que algo obvio es que distorsiona la realidad, y cuando una realidad es distorsionada, es muy difícil tomar decisiones para afectar positivamente esa realidad, porque uno en realidad no sabe a qué se está refiriendo, por lo menos se le trata de ocultar al público al que se está refiriendo. Distorsionan el debate público, por ende,
fomentan normalmente no solo las noticias falsas, y ahí yo creo de nuevo que hay que hacer una diferencia. Una cosa son noticias falsas que son como un género muy específico, y otra cosa es la desinformación, que es un conjunto de géneros, de instrumentos, de dinámicas, que es mucho más pernicioso que las noticias falsas. Entonces también provocan polarización, nos aíslan en tribus cognitivas y emocionales, solo nos relacionamos con aquellos a los que o con quienes tenemos afinidades, y eso también es un problema muy serio. Y cuando digo todo esto, no es que quiera decir que eso prevalece en todos los ámbitos de la sociedad, pero sí que impacta a una serie de sectores sociales. Y además, como un elemento mucho más negativo, se convierten en un instrumento de manipulación y de estrategia política. Y yo diría, o gubernamental. Y yo diría que ese es un fenómeno que estamos viviendo en este momento en Costa Rica, que es que la desinformación se ha convertido en un elemento central de la estrategia de comunicación del Poder Ejecutivo. No solo hacia el público en general, sino, como ya apuntó David, en sus relaciones con otras instituciones y sobre todo con otros poderes del Estado, léase Poder Judicial y Poder Ejecutivo. Y además, quisiera también subrayar que esta polarización puede generar también violencia, que creo que es otro de los factores, digamos, en los que nos coloca este fenómeno. Al haber polarización, esto hace que nosotros estemos divididos, como decía don Eduardo, y el otro es visto como un enemigo. Y cuando yo al otro lo veo como un enemigo, lo deshumanizo. Y esto además tiene un impacto sobre el sistema democrático, porque afecta a un elemento central de las democracias, que es la deliberación y el diálogo. Porque claro, si yo al otro lo veo como mi enemigo, porque se encuentra en el otro bando, entonces a mí no me interesa dialogar, no me interesa debatir, y por tanto no me interesa, digamos, construir soluciones colectivamente, que es la base, digamos, de un sistema democrático, el debate y la deliberación. Sí, exacto. Al enemigo uno trata de derrotarlo, no trata de incorporarlo a la discusión. Y eso es algo muy distorsionante en una sociedad democrática, ese concepto del otro como enemigo, del adversario como enemigo. Y eso es, exacto, es que, a ver, si uno es sumamente grave cuando uno lo pone en perspectiva, cuando uno se da cuenta de la tendencia, de la manera en que una persona o un grupo de personas se pone de acuerdo y diseña un guión para moldear la opinión pública con base en una invención incluso, sí, con base en falsedades, con base en afirmaciones que no tienen sustento. Y además una táctica que me parece también muy reprochable, que se ve con regularidad en el ejercicio del poder, que es el dar la impresión de respaldo legítimo. El decir, tenemos papelitos, hablan de que, por ejemplo, como dijo el Poder Ejecutivo recientemente, de que los programas de afectividad y sexualidad del MEP se le están instruyendo a los niños sobre cómo masturbarse en las aulas. Esa era una falsedad, una afirmación sin sustento, pero en la conferencia de prensa Casa Presidencial nos muestran capturas de pantalla sacadas de contexto de los programas y nos dicen, aquí están los papelitos. Cuando nos ponemos a revisar, cuando hacemos las preguntas, esos papelitos no están. Lo que hay es un disfraz. Y ese tipo de manipulación para fines políticos es muy grave, porque al final las personas que estamos escuchando ese tipo de mensajes no tenemos, la mayoría, no tenemos el tiempo para revisar la información que nos están dando. En el caso de los programas de afectividad y sexualidad, ya ni siquiera están disponibles públicamente en la página del Ministerio de Educación. Entonces, hay una intención de influir en procesos democráticos con base en falsedades que efectivamente pueden llevar al final a la violencia, ¿verdad? Si yo le empiezo a decir a las personas que exministros de educación y personas que impartían programas de sexualidad eran pervertidos, ¿cómo va a reaccionar la gente? ¿Cómo yo como político tengo el control y cómo puedo darle la garantía al resto de la ciudadanía que no los estoy exponiendo, que no estoy exponiendo a personas en específico con base en ese discurso? Que si por lo menos fuera un discurso sustentado en hechos, una opinión sustentada en hechos, pero en este caso era un disfraz, y el disfraz sigue allí, las guías ya no existen, y probablemente van a haber personas que se van a quedar con esa impresión, con esa noción de la realidad que es, de nuevo, desinformación.
que es además un fenómeno global, ¿verdad? Porque, por ejemplo, esto que ahora decía David de las guías de sexualidad, bueno, recuerdo en España un caso parecido con Vox, que es un partido de ultraderecha, justamente acusando de que se estaban promoviendo prácticas masturbatorias en las escuelas a partir, digamos, de los mismos procesos educativos. O es lo que veíamos hace unos meses en las elecciones de Estados Unidos, cuando Trump dijo que los haitianos se comían los perros y los gatos de Ohio o Illinois. Es un fenómeno global, también es una cuestión que es muy importante. Y hay un problema en relación con todo esto, es que es más difícil desmentir una falsedad que crear esa falsedad. Porque yo creo una falsedad y aquella persona que me trata de desmentir, para hacerlo tiene que reproducir mi falsedad. Y entonces eso queda en la mente del público. Sí. Por eso, aunque todavía no hemos llegado a esa parte, pero me adelanto a decir que una de las estrategias contra la desinformación es no solo desmentir, sino crear narrativas o relatos distintos que permitan a la gente marcar la realidad en un contexto de veracidad y de apoyo en los datos. Sí. Sobre ese tema conversamos con Gustavo Román, él es director general de Estrategia y Gestión Político-Institucional del Tribunal Supremo de Elecciones, quien nos comentó que la desinformación y los discursos del odio son amenazas a las democracias de todo el mundo, pues desacreditan personas, crean confusión y limitan la conversación y el diálogo entre los seres humanos. Bueno, la desinformación y muy de la mano con ella los discursos de odio digitales tienen un efecto muy corrosivo sobre los sistemas democráticos porque afectan la conversación pública, que es la savia de la democracia. Distorsionan la realidad, los hechos, con base en los cuales las personas nos formamos nuestras opiniones y con base en los cuales actuamos y adoptamos decisiones voluntarias. Además, pueden ser utilizadas para desacreditar personas, para silenciar voces, para intimidar y callar a personas, para impedir en general que las personas se comuniquen entre ellas, intercambien sus posiciones, conversen, lleguen a acuerdos entre los diferentes. Así que, en realidad, con la desinformación y los discursos de odio en plataformas digitales, nos estamos refiriendo sin duda a la amenaza más grave que enfrentan actualmente las democracias en todo el mundo. Las deficiencias en comprensión lectora, las deficiencias en pensamiento crítico, los vacíos de información, el desconocimiento sobre cómo funcionan los distintos procesos de la vida en sociedad, son el caldo de cultivo perfecto para que prosperen las desinformaciones. Es decir, hacen que las personas sean más vulnerables a los engaños, a la manipulación, a la confusión que intentan generar estas estrategias. A eso hay que agregar que nuestros sistemas educativos no se han adaptado a los tiempos. Nosotros hoy no tenemos formación mediático-digital en las escuelas y en los colegios. Hacemos buena parte de nuestra vida en entornos digitales, pero a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con la seguridad vial y la educación en tránsito, no sabemos, no tenemos las destrezas adquiridas y los conocimientos sobre cómo conducirnos en esos espacios, a pesar de que, repito, los utilizamos todos los días para casi todas las cosas. Bueno, Costa Rica necesita dar muchos pasos, necesitamos legislación nueva. El Tribunal Supremo de Elecciones ha hecho una propuesta muy valiosa en este terreno, pero debe aprobarse antes de las próximas elecciones. Necesitamos fortalecer el periodismo. Esa es la profesión que en Occidente se ha encargado de asentar hechos para la discusión pública y necesitamos reforzar la educación y el pensamiento crítico. Necesitamos volver a la conversación cara a cara, cerrar las pantallas un rato y recuperar los espacios, los parques, las sodas, las iglesias, la mesa familiar, recuperar esos espacios
de conexión cara a cara para vernos a los ojos y volver a conversar de esa manera menos distorsionada, menos editada, menos manipulada que lo que puede ser a través de una pantalla. Uno de los temas preocupantes, entre tantos, como decía usted, don Eduardo, está el cuestionamiento que se hace del rol de los periodistas y de los medios de comunicación en la verificación de los hechos. De alguna forma, a través de las fake news también han convertido a los periodistas y medios en el enemigo público número uno. Sí, es que sobre todo se ha distorsionado qué es libertad de expresión y qué es debate público, ¿verdad? Hay actores políticos que han definido el ser contradecidos, o sea, la contradicción, el ser puesto a prueba como una anomalía, ¿verdad? Quien cuestiona, quien corrige, quien verifica, está queriendo ser dueño de la verdad. Está queriendo ser como dijo don Rodrigo Chávez hace poco, se quiere atribuir la santidad de la verdad. Y no, hay que entender, hay que explicarle a la gente y hay que insistirle a la gente de que corregir a actores políticos, el cuestionar en el discurso público es parte del derecho de expresarnos, es parte de nuestra libertad de expresión. Y al final eso no corresponde a ninguna ideología en específico. Al final las personas que trabajamos en verificación de hechos apuntamos a inculcar una cultura de veracidad en el ejercicio del poder, independientemente de quién lo ejerza. La veracidad tiene que ser el principio para el ejercicio del poder. Si no, nos están bailando, literalmente. Y es bastante grosero cuando uno se da cuenta de que ese baile se promueve con fondos públicos para manipular al público, ¿verdad? Para manipular la opinión pública. Exacto. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros recibimos comentarios constantemente, ¿verdad? Amenazas, insultos. Más o menos como que uno lo normaliza, ¿verdad? Porque es parte del trabajo, pero es que no debería hacerlo. Todas las personas nos vamos a enojar si nos contradicen. Eso es completamente normal. Nadie se va a poner feliz como, bueno, me dejaron como con alguien que estaba equivocado. Eso va a ser normal. Molestarse es normal. Recibir una contradicción, una corrección, pues es parte de, ¿verdad? Pero ya atacar a personas porque ejercen su derecho de contradecir, su derecho de poner a prueba, incluso su derecho de cuestionar, violentarlas o facilitar que se violenten, ya eso es un punto en el cual desafortunadamente ya estamos. No es solamente que estamos hablando de desinformación a escala global, de que pasa en tal lado, de que ya estamos dentro de esa dinámica. Ha sido incluso mencionado por diferentes foros internacionales como una preocupación que en Costa Rica se esté perdiendo la libertad de prensa y la libertad de expresión de esa manera. Yo quería nada más hacer un apunte a lo que decía David sobre el enojo que sucede, que produce muchas veces la verificación. Es que ese enojo es mayor cuando uno lo pesca en una mentira que cuando lo pesca en una equivocación. Y desgraciadamente desde el poder político en Costa Rica, las mentiras que se generan, los fake news que emanan de autoridades políticas, fundamentalmente del Poder Ejecutivo, son muchas, no son errores. Son distorsiones deliberadas. Entonces, cuando a mí me pescan en la mentira o en la desinformación y además tengo un carácter irascible, grosero, entonces me enojo y lo hago manifiesto de una forma violenta verbalmente, ¿verdad? Pero la violencia verbal puede conducir a violencia física, ¿verdad? Y Maribel, usted mencionaba muchos de los ataques que se hacen contra los periodistas. Yo creo que incluso el término fake news hasta cierto punto es traicionero en este sentido, porque son noticias falsas. ¿Quiénes producen noticias? Los periodistas. ¿Quiénes no producen noticias teóricamente? Dirigentes políticos que atacan sin fundamento adversarios, que generan odio, personas que simplemente le dan el pase a mensajes absolutamente falsos en sus redes personales, WhatsApp, fundamentalmente aquí en Costa Rica. Esos no son noticias, pero sin embargo son componentes fundamentales del ecosistema de desinformación que se ha extendido en todos los países, y Costa Rica desgraciadamente no es una excepción. Más bien
estamos peor que otros países en ese sentido. Exacto, no podemos arriesgar que la discusión se vea como periodistas quejándose de cosas que le pasan a periodistas. Sí. Hay que entender que el ejercicio de la libertad de expresión, el acceso a la información, la capacidad de poner a prueba a nuestros gobernantes es un derecho de todas las personas que están ahí escuchando este programa, siguiéndolo. No es un asunto, no es un asunto de periodistas quejándose de que es que el presidente me dio tal cosa. Es una señal de que si no ejercemos ese derecho, si no lo ponemos a prueba, si no continuamos insistiendo en que se pueda ejercer ese derecho de libertad de expresión, de acceso a la información, lo vamos a perder todos y todas. ¿Verdad? No es un asunto de que solamente en salas de redacción nos vamos a quedar sin acceso a bases de datos o a la respuesta del jerarca X o Y. Es un asunto de que el ejercicio del poder se puede quedar sin contrapesos ciudadanos. Y eso es lo que hay que evitar, ¿verdad? De que este tema sea enmarcado por personajes políticos como un asunto de periodistas quejándose de que es que lo están tratando mal, le están hablando concho, es que tal persona esa persona habla así, es que es su manera de ser. No. Hay que entender que estamos viendo el ejercicio del poder entre gobernantes y gobernados, y de que las personas gobernadas tenemos el derecho a que los gobernantes estén abiertos a dar cuentas, claro, de que estén dispuestos a ser puestos a prueba, a que incluso que se burlen de ellos, ¿verdad? En la Sala Constitucional ha sido clara en que podemos incluso hacer eso. Si podemos burlarnos de alguien, por supuesto, de que alguien que ejerce el poder, por supuesto que tenemos el derecho de pedirle cuentas y de exigirle información, ¿cómo no? Además, toda esa desinformación que se genera a través de múltiples formas afecta la opinión pública, afecta lo que la gente cree y también hace que la gente no vea lo que está pasando, no vea la crisis en la que está este país, en lo político, en lo social, en lo económico, en lo educativo, en la salud, en la seguridad. Todo eso hace que no veamos esa realidad que nos afecta. Y por eso es importante que tomemos en cuenta lo que vamos a hablar en el siguiente bloque. ¿Qué hacemos ante las fake news? ¿Cómo aprendemos a reconocerlas? Y sobre todo, ¿cómo actuar al respecto? Quédese con una mirada, ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema de las fake news o noticias falsas, que nos afectan de una u otra forma a todas las personas, tanto en Costa Rica como en el mundo. Ahora, ¿qué están haciendo las plataformas tecnológicas con este tema? Porque la queja es generalizada. Uno pone fake news en un buscador y le salen 1001 quejas de instituciones, universidades, gente haciendo un llamado a la gente para que tengan cuidado. Pero ¿qué hacen las plataformas tecnológicas como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp para combatir la desinformación? Sí, yo me atrevería a hacer una afirmación que puede ser muy radical, pero yo diría que no hacen nada. Sí, más bien es parte del negocio. Son elementos optimizadores sí, de la desinformación. Y en este momento el caso más evidente es el de la red X o de la plataforma X, antiguo Twitter, que desde que fue adquirida por Elon Musk, pues se ha convertido más bien en una plataforma de desinformación. O sea, ahí no es solo que no están haciendo nada por combatir la desinformación, sino que están activamente propiciándola. Ahora, el gran problema que yo veo en las redes sociales, más allá de este caso, es que el negocio de las redes sociales es generar tráfico. Generar tráfico y generar reacciones. ¿Para qué? Para que cada persona que participa en esas redes vaya dejando virutas de información sobre ellas, sobre sus preferencias, sobre sus hábitos, sus costumbres, sus fobias y sus filias. Y esa es una información muy rica para vender a los anunciantes. Que me manden el anuncio a mí, Eduardo Ulibarri, en lugar de mandárselo a David Bolaños, porque tenemos ámbitos de intereses y relaciones diferentes, aunque coincidamos en algunos. Y entonces estas redes tienden primero a privilegiar aquellos tipos de mensajes con los que ellos saben que los usuarios o cada usuario coincide. ¿Para qué? Para que haya mayor interés.
Y segundo, tratan de propiciar y de impulsar aquellos mensajes que son más polémicos, son más conflictivos, son más viscerales. ¿Para qué? También para que eso genere participación. Entonces, en realidad, a pesar de que hay como algunos intentos que se presentan como operaciones de relación pública, por ejemplo, Facebook tiene una especie de comité, una especie de corte suprema para definir en última instancia qué se publica o no se publica, pero al final, en realidad, parte del negocio de estas plataformas es la desinformación. Y desgraciadamente, un país tan pequeño como Costa Rica no tiene ninguna capacidad de regulación de esas plataformas transnacionales. La Unión Europea sí la tiene, porque es un mercado enorme. Estados Unidos la tiene, pero no la usa. Y China y Rusia ya son universos muy distintos, porque más bien ahí la desinformación es un instrumento de la verticalidad del Estado totalitario. Entonces estamos hablando de otra cosa. Entonces están las personas como a expensas de esta situación, o sea, como quien dice, ¿quién podrá defendernos ante las fake news? O sea, ¿qué puede hacer el gran público para defenderse de estas? Yo creo, perdón, quería decir dos cositas nada más. Por un lado, creo que es muy importante que nosotros pensemos en una suerte como de alfabetización digital para que la gente sea capaz, digamos, de discernir estas cosas. Así como uno piensa a veces en la alfabetización financiera o en la educación financiera para no cometer ciertos errores y no llenarse de deudas, también debería haber, digamos, mecanismos para ayudar a la gente a entender esto mejor. Creo que también aquí las instituciones tienen un papel fundamental. Ahora decía don Eduardo el caso de los ataques permanentes en los últimos años del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial. Hace unos meses se dijo en una conferencia de prensa que la Sala Constitucional había ordenado darle una computadora a cada preso. Eso era absolutamente mentira. Es que además cuando uno escucha la noticia uno puede entender que eso no parece creíble. Bueno, yo me pregunto cuál es la capacidad que tiene, por ejemplo, las instituciones judiciales para reaccionar frente a eso e intentar, digamos, revertirlo. Y luego otra cuestión que también yo creo que sobre la cual conviene reflexionar es si en este momento para este fenómeno es suficiente, por ejemplo, el proceso penal o la sede penal, digamos, concebida como la posibilidad de querellar a alguien que afecta a mi honor. Porque esto, claro, esto trasciende. Entonces, si alguien publica algo contra mí personalmente, uno dice, bueno, no, usted tiene las vías penales para ir a reclamar la protección de su honra. Pero claro, esto trasciende. Entonces, creo, y este es un tema seguramente muy polémico, que para algunos casos habría que reflexionar si en el actual ecosistema la censura previa, digamos, es útil. Y creo que sobre esto eventualmente también convendría reflexionar. Creo que en redes sociales esa es la manera en que yo suelo explicarlo, como para que no se sienta, ¿no?, como un tema de periodistas hablándose para periodistas. Hay que entender la información, sobre todo en redes sociales, como un producto. Y todas las personas estamos expuestas a productos defectuosos, no solamente información. ¿Qué hay que hacer para evitar un producto defectuoso? Hay que revisar la información y los detalles detrás del producto que yo voy a consumir y al que le voy a dar mi respaldo. Entonces, de la misma manera en que cuando uno va a comprar una refrigeradora, uno pregunta por, ¿verdad?, el voltaje, a ver si coincide con mi toma corriente, temas de garantía, temas de si es a crédito a contado, ¿verdad? Uno revisa el producto que uno está comprando en un supermercado, en una tienda de electrodomésticos. Lo mismo hay que hacer en redes sociales. Hay que evitar el reaccionar drásticamente, porque eso es lo que se está buscando en redes sociales. Específicamente en fake news, en noticias falsas, hay un interés en tomar temas que van a generar una respuesta álgida. Aborto, por ejemplo, sexualidad, el hablar de qué se les está enseñando a mis hijos o no. Esos temas hacen que haya reacciones rápidas y reacciones intensas. Y ahí es donde hay que pausar, ¿verdad? El entender cómo, ¿será que alguien me está intentando bailar y que está procurando que yo baile a otros? Porque además hay que evitar eso, el ser parte de una cadena de desinformación, el compartirle. A ver, hay gente, pasó en pandemia, hay gente que va a compartir desinformación por un interés genuino de ayudar a alguien más. Si a mí me están diciendo que están secuestrando niños en mi barrio y eso me lo pasan por WhatsApp, yo se lo voy a compartir a alguien más, porque imagínense. Y han pasado cadenas de desinformación así, de que terminaron en linchamientos en pueblos porque alguien vio a alguien que no era del barrio y dijeron, esa es la persona. Entonces,
hay que entender la información como un producto, hay que exigirle garantías a ese producto. Si X institución me está diciendo que está pasando Y fenómeno, que está pasando Y problema, que me den los papelitos y que esos papelitos no sean nada más salir en una conferencia de prensa a decir aquí están los papelitos y vean aquí rapidito un montaje de video. No. La información tiene que estar disponible, la información tiene que ser de acceso fácil para toda la ciudadanía. Hay iniciativas que están promoviendo precisamente tanto educar a la población como evidenciar las noticias falsas. Tal vez si nos cuentas un poco sobre la experiencia de Doble Check. Doble Check es un proyecto sumamente pequeño y es prácticamente el único proyecto de verificación de hechos que está activo en el país. Somos una operación sumamente pequeña, de nuevo, de la Universidad de Costa Rica, financiada por la Universidad de Costa Rica, y nos hemos topado con N cantidad de obstáculos, ¿verdad? En Costa Rica siempre las personas periodistas nos hemos topado con problemas para el acceso a la información de una forma u otra. Creo que siempre nos vamos con amenazas o con comentarios en redes sociales, pero me parece que la experiencia ha sido provechosa para nosotros, porque de nuevo, cuesta a veces convencerse de que uno está teniendo un impacto entre esta ola de información que hay, esta ola de desinformación que hay, pero creo que sí lo hay. Hay que pensar de nuevo como en pequeños grandes logros, en ir explicando a la población, digamos, qué es lo que uno hace, en considerarse como un ciudadano más ejerciendo un derecho de todos y todas. Para al menos mostrar a los demás como vean, sí se puede hacer, se puede ejercer este derecho, usted puede comportarse de esta manera y usted puede comunicarse de esta manera con las instituciones que lo están gobernando. La experiencia de Doble Check me parece que ha sido de mucho involucramiento de la audiencia. Hay temas que hemos identificado porque la audiencia es quien nos escribe y nos dice, ven, aquí hay, esto me sonó raro, me llegó este mensaje del gobierno local, vi esto en conferencia de prensa, y eso nosotros lo valoramos muchísimo, de que la gente entienda de nuevo que esto no es un tema de periodistas quejándose sobre periodismo y sobre... No. Esto es personas ciudadanas siendo ciudadanas, ejerciendo nuestro derecho a llevar del pulso al poder. Sí. Ciudadanía cuidando a la ciudadanía, porque de eso se trata. Sí, y yo me atrevería a añadir, además de esto que menciona David, algunos otros aspectos que son muy importantes para tratar de combatir la desinformación desde el ámbito individual. Bueno, uno, que lo planteo de otra manera, a la que lo dijo David, es que a veces uno, para tratar de contrarrestar una mentira, la reproduce y entonces la responde. Y en ese sentido más bien le está haciendo el juego. Yo he insistido muchísimo en redes a que esa gente que se siente un poco como que está en un performance, que son muy performáticas, tratan de lanzar todas las mentiras que salen para rebatirlas. Y yo creo que eso es un error. Las mentiras es mejor no reproducirlas. Y tal vez, en contraposición a eso, lo importante es ser un activo ciudadano digital que participe en redes desde una dimensión democrática, propositiva y veraz. Eso me parece que es muy importante. Lo otro es no retransmitir aquellos mensajes que no hemos verificado, aunque sea mínimamente. O sea, si es los patitos news, la fuente de un mensaje, ya yo sé que eso es mentira, entonces no lo reproduzca. Fíjese en cuál es la fuente, cuál es la lógica interna de ese mensaje. Si se está refiriendo a hechos recientes, a hechos del pasado que están reproduciendo, y no los reenvíe, no se los envíe a sus grupos de WhatsApp, que ahí a veces es donde más circula la desinformación, sin que sea pública esa desinformación, absténgase de esos reenvíos. Yo participo en un grupo de WhatsApp de muy poca gente, inteligente la mayoría, pero a veces algunas de ellas mandan algo y dicen, a mí no me consta, pero se los envío para que lo vean. Entonces lo que hacen es reproducir la desinformación, y yo creo que ahí hay que ser más contenidos en cómo nosotros, como personas, en interacción con otras personas, divulgamos información. Sí, con redes sociales había
esfuerzos modestos que están tomando las plataformas de redes sociales que desafortunadamente ahora se ven cada vez más pintados en la pared. Entonces hay que tener muy en cuenta la acción individual y la responsabilidad individual en el consumo de información, porque si las plataformas que monetizan con ese contenido no están verificando y no están señalando desinformación, nadie más lo va a hacer. Tenemos que ser nosotros y nosotros. Esa tal vez es la palabra clave, verificar. Verificar la fuente, verificar que esa información sea cierta, no reproducir noticias falsas, ¿verdad? Cuidarnos entre nosotros, porque al final, pues, de eso se trata. Y la capacidad de hacer daño es enorme. Digamos, toda esta sobreinformación tiene esto, la capacidad de hacer daño, no solo individualmente, que es el tema, sino sobre, de nuevo, nuestro régimen democrático. Ese punto suyo es bien importante, porque un poco resumiendo lo que veníamos hablando, no se trata de si los medios, los periodistas, es que estas informaciones falsas nos hacen daños a todos y todas de alguna forma en la sociedad, porque afectan la forma, ¿verdad? Afectan en lo que creemos, nos afecta la forma que nos relacionamos, ¿verdad? Y se cuestiona la legitimidad del propio sistema. Es decir, por ejemplo, este país que tiene tantos defectos y tantos problemas, tiene una institucionalidad robusta que nos diferencia de nuestro entorno centroamericano o latinoamericano. Bueno, si estamos atacando permanentemente eso, dejamos de lado los problemas reales, pero atacamos directamente lo que nos hace diferentes y lo que nos ha dado resultados como sociedad. Tal vez con ese mensaje nos vamos a ir, ya se acabó el programa y cuando el programa está bueno pues se hace cortito. Les agradezco muchísimo su participación, esperamos que toda esta información realmente sirva para que la gente piense en este tema y como decían ustedes pues realmente lo piense 2 veces antes de reproducir una noticia que probablemente... Y sobre todo de cara al proceso electoral que ya se viene. Exactamente, informarnos bien, leer 2 veces y sobre todo pues verificar y no reproducir aquello que sabemos que puede ser falso. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros programas en www.unacomunica.una.ac.cr y también en nuestros perfiles en redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Muchas gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.